Ujú. Mm. Hola. No me había percatado de vuestra presencia. Estaba aquí nutriendo mis conocimientos un poco más. Hoy, Shonen Guerra no puede estar aquí. Así que, en su caso, y bueno, permitiéndome un descanso de mi ajetreada vida, yo, shonen erudito, distinguido, intelectual, donde los haya, me voy a permitir hacer hoy la discusión del tema en los aposentos de mi humilde familia. Así que vengo aquí a hablaros de el despertar de las frutas del diablo en One Piece. Así es. Y, como no, spoilers desde el capítulo 1030. Especialmente aquí tenemos a Trafalgar D. Vatel Law, que junto a Utah's Captain Kidd parece que están empezando a dominar el despertar de sus habilidades y de sus frutas del diablo. Así que he pensado, y de una forma más estructurada, hablar sobre el despertar de estos dos personajes, retomando un poco todos los casos anteriores de despertares de fruta que hemos tenido a lo largo y tendido de la historia de One Piece, donde solamente unos pocos han logrado alcanzar el siguiente nivel de dominio en su fruta del diablo. Así que vamos a hacer un pequeño repaso antes de adentrarnos en materia con respecto a Trafalgar, a Kidd, y intuiremos algo sobre Luffy en una predicción así alocada que podríamos lanzar. Entonces, vamos con el primer caso, que al principio no éramos conscientes de ello, de despertar de fruta, que son los, digamos, carceleros de Impel Down. Estos 4 usuarios de Zoan, de animal, se nos confirmó por parte de Cocodrilo que efectivamente son una forma despertada de Zoan. ¿Por qué? Bueno, pues parece que solamente puede mantener este estado. Es una especie de forma híbrida, como hemos visto en otras ocasiones, desde Rob Lucci, ahora lo estamos viendo con Kaido. Hay diferentes fases en los Zoan: forma completa, humana y luego híbrida. El conjunto de las dos, digamos, versiones, ¿no? Humana y animal. Lo que pasa es que esto con los prisioneros de Impel Down, con los carceleros, disculpadme, parecía que solamente podían estar en ese estado, están con una especie de trance, solo obedecían órdenes por parte de Magellan y el resto de los que organizaban un poco en Impel Down, de una manera un tanto dudosa, pero bueno. Parecía que solo mantenían ese estado, estaban como en un trance, y su capacidad de regeneración era altísima. Eran tumbados, parecía que estaban derrotados, y a los pocos momentos, a los segundos, volvían a alzarse. Era como que no sentían nada, ¿vale? Los tumbabas y se volvían a levantar sin más. Es un poco como ese nivel superior más a los Zoan, que ya de por sí tienen mucha resistencia, mucha capacidad de regeneración, pues aquí se multiplica todavía incluso más allá en este estado. Este fue el primer caso de Zoan o de fruta del diablo despertada que tuvimos. Y se creía que, pues vale, parece que las Zoan son las únicas que tienen la capacidad de llegar a este siguiente nivel. Pero luego vimos que no, que el resto de frutas, tanto paramecias como logias, pueden alcanzarlo. Inciso aquí, en el caso de los prisioneros de Impel Down, podríamos tener, que ya se está, bueno, ya lleva tiempo argumentándose, que la forma, digamos, monster de Chopper sería como una versión despertada de su fruta. Podría ser. Yo no me voy a meter aquí en un berenjenal donde no me llaman, pero sí, vale, podría ser. Pero la veo más en la versión
pre-time skip, que la domina bastante cuando simplemente se toma la Rumble Ball, y es consciente, puede hablar, puede comunicarse en la forma monstruosa. Antes, en el pre-time skip, no, entraba en esa forma monstruosa y era muy parecido a los de Impel Down, que no atendía razones, no podía hablar, estaban ahí como hay que machacar, destruir, ¿vale? Iba un poco por instintos, ¿vale? Aquí a lo mejor con las Zoan la capacidad es el instinto, más instinto animal o una capacidad más humana. Pues parece que en el despertar de la Zoan, al menos en esos que hemos visto, en esos casos, se pierde un poco la capacidad humana y se queda en un instinto básico de atacar, huir o obedecer órdenes sencillas, ¿no? Muy bien. Luego vimos que más adelante tendríamos el despertar de otras frutas del diablo, en este caso paramecias. La primera de ellas vino por parte de Don Quijote do Flamingo, que además nos explicaba más o menos en qué consistía el despertar de las frutas en general, o al menos de la suya, ¿no? Que nos decía la habilidad será despertada muy rara vez y empezará a afectar otras cosas además del cuerpo del usuario. Otras cosas, ¿vale? Esto de otras cosas lo enfatizo porque creo es bastante relevante. Durante la batalla de Luffy contra Doflamingo vimos más o menos de forma extendida el poder y la capacidad de Doflamingo con su fruta, llevando años ya controlándola y entrenándose con ella, la capacidad de generar hilos. Su fruta se basaba en hilos, ¿no? Strings. Lanzaba bien desde sus dedos, su cuerpo, o podía hacer una copia de sí mismo hecha de hilos. Pero en la fase final de la batalla contra Luffy, digamos, despliega el despertar y vemos que puede afectar también a otras cosas, no solo a su cuerpo, sino al entorno. Y lo vemos aquí, en una de las escenas, que el suelo, los edificios, los escombros también son transformados en hilos, además de su cuerpo, ¿no? Además de que él pudiera controlar la fruta sobre sí mismo, pues el despertar sabemos que nos da esa capacidad de ir un poco más allá y afectar, como decía él, otras cosas que no son solo el cuerpo del usuario. Con Doflamingo tenía sentido que afectara, digamos, al entorno, ¿no? Él, para él, Dressrosa era su jaula de pájaros, literalmente, ¿no? Y creó esa jaula de hilos que se iba cerrando, y creo que eso también es parte del despertar, es una de las técnicas. Porque como veremos, el despertar es una fase más allá del control de la fruta, pero también tiene como técnicas, ¿no? Como digamos, Luffy tiene Gear 2, Gear 3, Gear 4, y dentro de ellas tiene ataques, técnicas y habilidades. Pues creo que el despertar va también por ahí. Entonces, del despertar de Flamingo vimos la jaula de pájaros, vimos estas columnas de hilos, el ataque ese final contra Luffy, que es como una telaraña gigante, varias cosas, ¿no? Tenía sentido, como decía, que para él el control del despertar de su fruta afectara al entorno, no a la ciudad, porque para él Dressrosa era su ciudad. Yo soy el rey de esta isla, de este reino, y yo lo controlo, yo lo manipulo con mis hilos a mi antojo. Tiene sentido incluso a nivel de storytelling, ¿vale? Y, bueno, guay, ¿no? Tenemos que va controlando el suelo, los edificios, pero finalmente, por supuesto, Luffy lo derrota, ¿vale? ¿Qué podemos sacar de conclusión aquí de el despertar de Doflamingo? Pues el primer requisito indispensable sobre el despertar de las frutas, que es una versión superior de control de la fruta que afecta a algo más allá del cuerpo del usuario. En el caso de Doflamingo, afecta al suelo, a los edificios, el entorno en general. Vale, entonces podríamos poner la regla general, y muy entre comillas con asteriscos, de que, vale, el despertar de las frutas consiste en que el poder de la fruta va más allá del cuerpo del usuario. Puede afectar las cosas, el suelo, un objeto, algo que no esté en el cuerpo o no sea el cuerpo
del usuario, ¿vale? Perfecto. Con las Zoan no vimos eso, ¿vale? Esas están un poco aparte. Esas, digamos que están en su propia liga, no están en su propia categoría. Luego, más adelante, vimos, en otro espectacular caso, también hay que decirlo, el despertar de la fruta de Katakuri. Para mí uno de los mejores villanos de la serie, tanto a nivel de construcción del personaje, como de habilidades, como de diseño, porque además se asemejaba mucho a Luffy y era como, ostras, puede que aquí Oda nos esté dando pistas sobre lo que Luffy podría ser capaz de hacer en un futuro cuando despierte su fruta. Pues sí, podría ser, porque al final la paramecia de Katakuri, esa Mochi Mochi, podría ser perfectamente una versión, no sé si mejorada o una versión paralela a la Gomu Gomu de Luffy, ¿vale? Perfectamente, porque a nivel de habilidades funcionan más o menos igual en esa elasticidad. Lo que pasa es que Katakuri tenía mucho más control y vimos que dentro de ese mundo de los espejos de Brûlé, de su hermana, permitidme aquí un momento, ahí, podría controlar también el entorno, el suelo, las paredes y crear mochis, ¿no? Crear como ataques también usando el suelo y las paredes. Pero creo que hay muchos detalles a lo largo de esa pelea, por supuesto, que se nos pueden escapar y que creo que también pertenecen al tema del despertar. Porque si retomamos, por ejemplo, este ataque, que es el del Mochi Punch, ¿no? Este super puñetazo de Mochi. A ver, los donuts estos gigantes los crea Katakuri, yo creo que a partir del Mochi que él genera a través de su cuerpo y del suelo, ¿vale? Aquí lo vemos que a través de sus piernas ya están en Mochi y que se une con el suelo. Entonces crea estos donuts gigantes y a partir de ellos crea puños imbuidos con haki. Es como una técnica súper avanzada donde domina incluso 3 habilidades distintas: la propia de su fruta, el despertar y el haki de armadura, además de su haki de observación avanzado. O sea, Katakuri tenía un poco como el kit completo de lo que un usuario de fruta despertar puede ser capaz de realizar. O sea, yo creo que esto también es una técnica dentro del despertar. Es decir, que, vale, regla 1, se extiende además del cuerpo del usuario. Aquí lo tenemos, se extiende al suelo, pero es que del suelo, ya que lo he transformado en mochi, saco un trozo, le doy forma de donut y de ahí saco un puño. Y ese puño lo imbuyo en haki. Es, ya te digo, a nivel de creatividad o a nivel de poder y entrenamiento a lo largo de los años, el usuario es capaz de crear, es capaz de llevar mucho más allá el poder de su fruta a unos niveles al principio inimaginables. ¿Por qué insisto en este tema de con los años, con el entrenamiento? Porque yo creo que es otro de los requisitos para el despertar de la fruta. No nada más comer de una fruta del diablo vas a ser capaz de despertarla. No. Parece ser que sí, que nada más comértela ya eres consciente del nombre de la fruta, del tipo que es y de la supuesta habilidad que te da. En el caso de Katakuri, en cuanto se comía la fruta, pues sabía que se llamaba la Mochi Mochi no Mi y que me permite transformar el cuerpo en mochi. Pero a partir de ahí es el usuario el que invierte, el que se esfuerza, el que quiere llevar o no más allá el poder de su fruta, ¿vale? Entonces el despertar, yo creo que aparte del requisito de que va a afectar algo más fuera del usuario, es que necesita años o tiempo, esfuerzo, dedicación, constancia, entrenamiento puro y duro para dominar y ser consciente de la fruta, ¿no? Del poder que tengo ahora. De, bueno, pues ahora puedo manipular el mochi. Pues si estudio, si investigo, si practico, si experimento con lo que es la materia del mochi, pues podría hacer muchas otras cosas que si pues transformo el puño en mochi y boom, o me hago así elástico mochi
pues no me afectan las balas, o puedo esquivar ataques, o me cortan la mano, pero como está hecha de mochi, la regenero, vale, pero más allá, y vemos que Katakuri, impresionante, ¿vale? Entonces yo creo que esas técnicas iban un poco más allá. Tenemos ya esos dos requisitos, más allá del usuario y tiempo, esfuerzo, dedicación, entrenamiento. No confirmados, esto no está confirmado, pero creo que se puede intuir, ¿vale? No es muy complicado. Entonces, siguiente despertar que, a ver, a nivel cronológico iría antes, incluso que el de Doflamingo y Katakuri, pero, bueno, lo revisamos ahora y es el de los dos. Bueno, ahora uno es ex y otro es el almirante de flota, Aokiji y Akainu, los dos, digamos, grandes representantes de la marina, sobre todo ahora Akainu siendo el almirante de flota. Estos dos personajes, durante el time skip, durante esos 2 años que pasaron los Mugiwara entrenando, tuvieron un enfrentamiento para decidir quién se quedaba con el puesto de almirante de flota. Cada uno tenía sus intereses opuestos. Y finalmente fue Akainu el que supuestamente venció a Aokiji. ¿Por qué digo supuestamente? Bueno, Aokiji no es moco de pavo. Aokiji yo creo que... A ver, no te digo que pueda directamente vencer a Akainu, ¿no? Pero yo creo que la batalla estuvo muy, muy igualada. Y no sé si fue por interés de Aokiji o que sí, Akainu al final acabó siendo más fuerte o utilizó alguna artimaña, porque sabemos que este personaje usa cualquier remedio, usa cualquier recurso para ganar, ¿no? Es como que lleva la justicia al siguiente nivel, es el representante de la justicia absoluta, su propia justicia, y hará lo que esté en su mano para imponerla. Bueno, finalmente parece que venció él y se quedó con el puesto, pero podemos extrapolar los efectos de sus frutas del diablo despertadas de la batalla que tuvieron, porque la batalla tuvo lugar en Pung Hazard, esa una de las primeras islas que visitaron los Mugiwara después del time skip, donde la mitad de la isla estaba cubierta de lava y la otra de hielo, y era permanente. Si esta batalla entre los dos almirantes tuvo lugar hace 2 años en la historia, los efectos perduran. No creo que fuera más o menos reciente, tendríamos que revisar un poco. Yo manejo muy bien los datos, pero siempre se puede escapar algo. Entonces, más o menos el efecto era perdurable, ¿vale? No se iba así tal cual, ¿no? De todo el tiempo que estuvieron ahí los Mugiwaras, y yo creo que sigue así, la isla permanece la mitad de lava, la mitad de hielo, que son las habilidades respectivamente de Akainu y Aokiji, de sus frutas despertadas. Porque, regla 1, afecta más allá del usuario. Aokiji y Akainu utilizaron sus frutas despertadas para darlo todo en esa pelea, y en consecuencia Akainu pues utilizó el suelo, las montañas de la isla, no sabemos cómo eran anteriormente a este cataclismo, porque es así, pero pues utilizaría lo que encontrara por allí y lo transformaría en lava para atacar a Aokiji, y Aokiji respectivamente haría lo mismo, utilizaría todo lo que estaba en su entorno, en su poder, para transformarlo en hielo e incrementar así su fuerza de combate para intentar parar los pies a Akainu. Tenemos esas consecuencias y yo creo que son confirmadas, ¿no? Regla 2, pues no sabemos el tiempo que llevan, pero siendo almirantes de flota, y yo creo que desde el principio que ingresaron en la marina perfectamente estos dos personajes podrían tener ya sus frutas del diablo, pues llevan tiempo con ellas, entrenándose, intentando dominarlas para alcanzar este tipo de nivel. Así que dicho esto, vamos a ir pasando ya al tema que nos ocupa, sí, después de este rato, que son el despertar de las frutas, que se nos ha confirmado en el último capítulo de, primeramente, Yuta's Kid, ¿vale? Tenemos el caso de Kid. Solo vimos una de las técnicas, repito,
Yo creo que el despertar es como una fase superior al dominio de la fruta y dentro de ella podemos generar diferentes ataques y técnicas. Una de las que utilizó, o a lo mejor la única que puede saber utilizar ahora Kid, era el Assign Magnet, ¿no? El asignar el magnetismo a algo más fuera de su cuerpo. Y en este caso utilizó a Big Mom para convertirla en un imán gigante. Literalmente, ¿vale? Sencillo, pero eficaz. Si funciona, perfecto. No hay más que hablar. Está bien. Si me funciona a nivel de batalla y me va a permitir no ya ganar, sino al menos tiempo o derrotar a un Yonko, pues lo voy a utilizar. Entonces, en los dos casos, tanto de Kid como de Trafalgar, veremos que se distan un poco de los otros ejemplos de frutas del diablo despertadas que hemos visto. Porque los otros, Doflamingo, Katakuri, Aokiji, Akainu, han afectado a el entorno o a cosas inertes, podríamos llamarlo así, ¿no? El suelo, las paredes, un edificio, una casa, una piedra, el terreno en sí, vale. Pero Kid ha, incluso digamos que podría haber pasado parte de su habilidad a Big Mom. Le asigno magnetismo a Big Mom. En cuanto la toca, assign. Y Big Mom se convierte en un imán gigante que ella no puede controlar. Es el mismo poder que tiene Kid de el atraer, tiene el repelar y el atraer, juega con las polaridades del magnetismo, pero se lo asigno a otra persona en este caso. No ya una piedra, porque podría haberlo hecho con uno de los edificios de Onegashima, o, y esto sería súper guay y ya se está hablando de ello, que ojalá suceda, o ese objeto tiene que utilizarse en algún momento de esta pelea, esa katana gigante que veíamos a la entrada de Onegashima, pues Kid podría haberla tocado a Shang y haberla convertido en una katana gigante magnética y haberla controlado, o que la katana hubiese sido como el imán que atrae a su misma polaridad, por ejemplo, otros metales, o si desarrolla un poco más la fruta, pues que a lo mejor le asigna la misma polaridad a Big Mom y a la katana y tienen que chocarse, tienen que unirse por la fuerza magnética, ¿no? Entonces se nos expande un poco más aquí. Hasta ahora solo creíamos que las frutas del diablo despertadas afectaban al entorno, sí, pero al entorno inerte, ¿no? Lo típico de Doflamingo Katakuri, el suelo, las paredes. Entonces ya intuimos, pues nada, pues las siguientes frutas que veamos serán igual. No. Y así nos lo demuestra Oda en este último capítulo. Bien porque sean personajes importantes. Sí, son Kid y Trafalgar. Los otros dos supernovas más fuertes, otros capitanes de grandes bandas piratas, rivales de Luffy, pues claro que van a ser distintos a otros, ¿no? O a otros más o menos secundarios. No estoy diciendo que Doflamingo y Katakuri sean menos importantes, pero ahora mismo nos vamos a centrar aquí en Kid y Trafalgar, que durante todas estas anteriores sagas, desde Sabaody, donde los tres se juntan por primera vez y pelean contra, no sé si es contra un pacifista o contra la marina, desde entonces hasta ahora se nos ha estado diciendo, estos tres supernovas van a liderar el nuevo frente pirata de la siguiente generación. Van a ser importantes, sus frutas del diablo son importantes, sus despertares serán relevantes, serán distintos, ¿vale? Es el caso, es así. Entonces con el caso de Kid vemos esto. Aparte de poder asignar el magnetismo a cosas, también lo puede asignar a seres vivos. Es lo que intento llegar para abrir un poco la mente esta del despertar. También despertarnos nosotros, ¿vale? Un poco aquí de razonamiento. Vamos a darle al coco, que a veces lo tenemos ahí simplemente para ponerle algo de adorno. Entonces vamos a usar aquí la mente. Abrimos, despertamos aquí como las frutas del diablo de que no solo es el entorno inerte. Cualquier cosa, como decía Doflamingo,
cualquier cosa u otras cosas pueden ser afectadas por el despertar de la fruta. Bien, entonces pasamos al caso de Trafalgar Law, uno de los mejores también personajes de la serie. Como veíamos en el último capítulo, usaba la técnica de Kroom, K-R-O-O-M, ¿no? Normalmente utiliza el Room, Shambles o Room, Tacto, y crea esa esfera gigante donde dentro de ella él es el cirujano de la muerte. Cualquier cosa es posible a nivel de operación. Te puede cercenar un brazo, sacarte el corazón, cambiarte de personalidad con otra persona, y en todo momento tú sigues vivo y consciente de ello. Puede quitarte una parte y pegarte otra, o puede hacer como hizo en Pound Hazard también, si retomamos ese arco. Había un grupo de piratas allí, ¿no? Y habían perdido partes de sus cuerpos y los junta con partes de animales. Pues sí puede llegar a hacer esto. O cura a los niños que habían sufrido de la gigantización y les quita como un veneno o el gas de César. Todo a nivel de operación, a nivel médico, es posible dentro del Room de Trafalgar. Pero la primera técnica que vemos de su despertar es el Kroom o K-Room, que en vez de envolver como una gran distancia, algo amplio, es concentrado, crea una burbuja, y en este caso él ha utilizado su despertar de fruta para afectar el filo de su katana y con él atravesar a Big Mom, lo cual no es nada fácil porque Big Mom no a lo mejor al nivel de Kaido, pero también tiene mucha resistencia, mucha fortaleza, y su piel es bastante difícil de atravesar. No la vemos habitualmente siendo arañada o atravesada por una espada cualquiera. No. La piel de Big Mom, mucha tela, colega. No, esto no es muy propio de un de un distinguished gentleman, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí un poco para discutir el tema. Entonces utiliza esta técnica del Room Anesthesia para atravesar a Big Mom por la garganta y electrocutarla desde dentro, como ha estado haciendo, y esto yo lo agradezco personalmente a nivel de storytelling en la acción, de que hubiese estado utilizando anteriormente los counter shocks y sus gamma knives, ¿no? Esas técnicas como de desfibrilación, de electricidad que tenemos en el cuerpo para ir mermando a Kaido y a Big Mom, y ahora contra Big Mom utilizar el despertar, que es una técnica un poco más allá, a lo mejor es el nivel superior del counter shock, ¿vale? Pero que utiliza el despertar para imbuir o para cubrir la espada con ese Kroom, con esa membrana, con esa esfera donde dentro de ella todo es posible. Pues entonces utilizo la katana para atravesar a Big Mom, gracias a ello la atraviesa, parece sin mucha dificultad, y la electrocuto desde dentro. Entonces el caso de Trafalgar va un poco en la línea de Kid, no solo afecta a otras cosas inertes como la espada, también afecta a otras cosas vivas, orgánicas, como es el interior del cuerpo de Big Mom. Sí, a nivel externo el filo de la katana le atraviesa la garganta, pero el efecto es a nivel interno. Yo creo que debido a ese ataque eléctrico, los órganos, especialmente la zona de la garganta y el cuello de Big Mom, se han visto afectados internamente, como que le ha abrasado la garganta, porque después del ataque Big Mom sale así tosiendo sangre y le sale humo de la boca, ¿vale? Entonces podríamos un poco a grandes rasgos explicar el despertar de Trafalgar como que ha pasado del aspecto macro, lo grande, el room, lo más amplio posible, al aspecto micro, Kroom, donde afecto a lo mejor incluso las células, ¿no? O esta parte del cuerpo, la garganta, a lo mejor ha ido a la tráquea
para que ahora Big Mom a lo mejor no pueda hablar y gracias a ello no puede dar órdenes a los homies o se debilita debido a eso o le sirve de distracción para que luego Kid utilice su técnica y entre los dos pudieran al menos aparentemente tumbar a Big Mom, que no es poca cosa. Entonces, con estos dos ejemplos de frutas vamos un poco más allá. No solo se afecta al entorno, sino también a otras cosas que pueden ser orgánicas, pueden ser otras personas, pueden ser quizás seres vivos o las armas, lo que sea, ¿no? Entonces todo esto, todo este conjunto de cosas que hemos visto, nos da 3 cosas clave, creo yo, del despertar de las frutas del diablo. 2 ya los hemos visto. 1, el despertar afectará otras cosas. Y cosas lo tenemos que ver como lo más amplio posible, aparte del cuerpo del usuario. Bien. 2, creo personalmente que un despertar de la fruta requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y mucho entrenamiento y mucho conocimiento, dominio e integración del poder de tu fruta. Y 3, gracias a este último ejemplo de Trafalgar y Kid, el despertar de la fruta consume mucha energía y requiere un sobreesfuerzo para el usuario. Ellos dos dicen, no lo acabo de dominar, es mi último recurso, si lo utilizo es para o ganar la batalla o muero en el intento, ¿no? Porque si con ello no derroto al enemigo, luego ya no me puedo mover, luego ya apenas puedo hacer nada. Y creo que a lo mejor veremos que Kid y Trafalgar, este ha sido el último ataque que pueden hacer contra Big Mom temporalmente, ¿no? O hasta nuevo aviso. Con los ejemplos de Katakuri y Doflamingo, pues quizás esta era la razón por la que se esperaron a utilizarlo hasta el último momento contra Luffy, ¿no? Doflamingo dijo, pues te reconozco como adversario, voy a utilizarlo todo contra ti. Y es cuando hace el despertar. Katakuri igual. Katakuri yo creo que también lo utilizaba de forma puntual, utilizaba las técnicas, no todo el rato, todo el mundo espejo estaba convertido en mochi, porque entonces eso le iba a drenar mucha energía, mucha estamina, le iba a perjudicar en vez de beneficiar, y lo utilizaba más como para desmoralizar a Luffy y decirle, mira lo superior que soy a ti, tengo una fruta muy parecida a la tuya, soy capaz de hacer lo que haces tú, pero muchísimo mejor. Y utilizaba puntualmente el despertar para que Luffy se viniera abajo, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que el despertar, por supuesto, requerirá mucha energía, mucho esfuerzo, y es como el último as en la manga para que el usuario pueda ganar su victoria. Entonces, con todo ello, vamos ya a la última parte, breve discusión sobre cuál podría ser el despertar de la fruta de Monkey D. Luffy, nuestro protagonista. Aquí lo vemos con el de Snake Man, su última técnica, al menos más poderosa que hemos visto, con la que consiguió derrotar a Katakuri, que todavía no ha utilizado contra Kaido, o al menos no lo hemos visto directamente en pantalla, pero con todo esto que hemos visto, pues podríamos intuir qué podría pasar con el despertar de su fruta. Ya hay muchas teorías, por supuesto, ya la gente se ha lanzado a intentar predecir qué podría suceder con el despertar de su fruta, y algunos de los más interesantes para mí, aparte de que pueda ser una marcha 5, un Gear 5, y que eso pues le diera, o él le pusiera el nombre, Gear 5 Awakening, ¿no? O el despertar, o el, como está llamando antes a las Gear 4 de Bounceman, Tankman, Snakeman, pues que al despertar a lo mejor fuera, yo que sé, Awakenman, ni idea, pero que fuera un poco más allá, y aparte de transformarse él físicamente, por supuesto afecta al entorno. Pero me gustaría ver que no solo fuera el suelo, las paredes donde a lo mejor puedas rebotar, como a lo mejor, oye, ¿por qué no veíamos que Bellamy, la hiena, y dices, ostras, ¿por qué me hablas ahora aquí de Bellamy? Bueno, Bellamy, la hiena, utilizaba su poder del muelle para rebotar por las paredes,
y así que no le pillara el enemigo y le iba pegando, ¿no? Conforme rebotaba, pero Luffy, boom, lo revienta de un golpe. Pues quizás que Luffy pueda hacer esto, yo creo que perfectamente podría hacerlo si transforma el suelo y las paredes en goma, pues él va rebotando, boom, 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 y no lo pillas, no lo ves, ¿vale? Ya sea en su forma de cuarta marcha, el Bounce Man o el Snake Man, imagínate el puño del Snake Man rebotando por todas las paredes que también son de goma, el contrincante atrapado, porque si convierte el suelo de goma puede hacer como Katakuri y atraparlo de los pies y reventarlo ahí con un Snake Man super potenciado. Increíble, por supuesto. Pero me gustaría ver un poco más allá. Por supuesto no al principio, la primera vez que Luffy sacara el despertar, yo creo que sería de forma casi intuitiva, no sería un poco el consciente de lo que está haciendo, o a partir de ahí podría saber qué sucede, ¿no? Pero que a lo largo pues fuera un poco similar al de Katakuri, podría inspirarse en él, o podría haber algún ataque que lo homenajease, ¿no? De, por ejemplo, este de los donuts de puño, o algún otro esto de transformar el suelo, o ya te digo, lanzar una bola gigante de goma, algo que referenciase a su batalla de Katakuri, porque le dio mucho a nivel de aprendizaje, no solo para el haki de observación, a nivel del conocimiento de su fruta y de desplegar el Snake Man, por supuesto. Pero también se baraja la opción, otros creadores de contenido de One Piece ya lo han dicho, que el despertar de Luffy también afecte, por ejemplo, a la atmósfera, y pudiese crear una técnica que llamaríamos la elasticidad del aire, ¿no? O el aire se convierte en goma. Un poco similar a, si has visto Academia de Héroes, Gentle Criminal, también un gentleman de mi generación, utiliza su quirk, su poder, de una forma bastante versátil, y es que él también tiene como un poder de la goma, no sobre sí mismo, sino sobre las cosas, y es capaz de crear como plataformas o tocar el aire y crear aquí un círculo elástico, y en él poder rebotar o atrapar al contrincante. Entonces me gustaría que, ¿por qué no, Luffy pudiera ser capaz de hacer esto y llevar a un nivel mucho más superior su fruta de, pues, afecto al aire, la elasticidad de reboto en él, o atrapo a él al contrincante, o lo utilizo para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para salvar, podría a lo mejor parar aquí, si lo tuviese muy avanzado, ya te digo, esto ya es fantasía pura. Parar a Onegashima recubriendo el aire alrededor de ella en goma, y parar como el avance y hacer que rebote la isla, o hacer que Kaido rebote en el suelo y él arriba, transformado en Gear 4 cual sea, y lo reventaba y boom, 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 y Kaido rebotando en el suelo contra los puñetazos de Luffy, boom, 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 por ejemplo, ¿no? Las posibilidades son inmensas, pero habrá que pasar un tiempo, habrá que ver qué conlleva esto, porque si retomamos los tres requisitos, pues Luffy, por supuesto, afectará cosas del entorno, y con la creatividad que tiene él y el dominio de su fruta puede hacer cualquier cosa, ya te digo, cualquier cosa. Lleva muchos años con la fruta, como los otros personajes, mucho tiempo entrenando, y 3, pues tendrá un efecto secundario negativo, pues le dejará sin energía, como al principio el Gear 3 y el 4, luego de usarlos un rato se quedaba plof. Pues aquí a lo mejor es eso, último recurso, y luego ya no se puede mover en un tiempo. Pero solo nos quedará verlo, y quizás en esta batalla y último enfrentamiento contra Kaido podamos ver algo, simplemente un atisbo del despertar de la fruta del diablo de Luffy. Así que nada, espero que con todo ello te haya gustado, te haya aportado algo lo que he dicho. Muchas gracias. Y bueno, si el otro acaba diciendo seguiremos dando guerra, pues seguiremos siendo distinguidos.